saben, tiene. Aí quando for fazer parte é só chamar, né? Sí, ahí le colocamos. Le colocamos adentro. Não, acho que eu preparar ela para simular o parto, eu coloco dentro do mecanismo. Le doy una revisión, yo te llamo, ¿sí? Es el embarazo en el ser humano, ¿verdad? Dura 9 meses, ¿verdad? Es 40 semanas y 280 días, ¿verdad? Es el tiempo que requiere el ser humano para desarrollar su organismo y estar apto para sobrevivir en el medio extrauterino, ¿verdad? Porque su vida durante esos 9 meses es intrauterino. ¿Qué pasa en el útero de la madre? Generalmente la madre le proporciona todos los nutrientes, ¿verdad? Para su nutrición y crecimiento, ¿verdad? Esa nutrición se hace a través de la placenta y el cordón umbilical, ¿verdad? Llega un momento en que el bebé manda la información a la madre, es el bebé que manda la información que ya está apto para nacer. Generalmente es una reacción química, ¿verdad? Libera una hormona en el líquido amniótico y eso asciende en el hipotálamo y se desencadena lo que se llama el trabajo de parto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente el bebé se estresa, ¿verdad? Porque generalmente la placenta ya hay poco oxígeno, ¿verdad? Disminuye la cantidad de oxígeno, entonces el bebé tiene un estrés y libera cortisol en el líquido amniótico de la madre y eso va hasta el hipotálamo y se desencadena el trabajo de parto, ¿verdad? Generalmente manda información a nivel del cuello del útero y del líquido amniótico para liberar prostaglandina y oxitocina, ¿verdad? ¿Qué hace eso? Hace que el útero empiece a tener contracciones uterinas, ¿verdad? Entonces nosotros requerimos, ¿verdad?, de 3 mecanismos para que se desencadene el trabajo del parto, ¿verdad? El mecanismo, el móvil, que es el feto, ¿verdad?, que necesita tener cierta estática. Nosotros hablamos de estática del feto, ¿verdad? ¿Cómo el feto tiene que estar? Generalmente para que se desencadene el trabajo de parto, el feto tiene que estar en presentación cefálica o presentación pelviana, ¿verdad? Esas son las dos presentaciones que hacen que el feto desencadene y termine un trabajo de parto, ¿verdad? Entonces el polo cefálico y el polo pelviano generalmente se insinúa en la pelvis de la madre y desciende, ¿verdad? Y entonces eso hace que avance por el canal pélvico y pueda producirse el nacimiento, ¿verdad? Y generalmente tiene que estar en situación longitudinal y dorso generalmente, preferentemente izquierdo, ¿verdad? Eso es lo más fisiológico. ¿Y qué es lo que hace el bebé? Generalmente desciende, ¿verdad? Se insinúa en la pelvis de la madre, ¿verdad? Y hace una flexión de la cabecita y presenta el diámetro menor, ¿verdad?, de la cabecita para que pueda descender por el canal del parto, ¿verdad? Una vez que hace eso, ¿verdad?, desciende por el canal del parto y hace una rotación interna, ¿verdad? Rota el bebé y coloca, hace una rotación interna, ¿verdad?, y coloca el occipito púbica o occipito sacra, ¿verdad? Generalmente se puede colocar el bebé. Entonces hace una rotación interna, ¿verdad? Descenso, rotación externa, primero es extensión y después rotación externa, y ahí el bebé ya nace, ¿verdad? Entonces esos son los tiempos del trabajo de parto, ¿verdad? Los tiempos que el bebé, y ahí una vez que hace esa rotación externa, ¿verdad?, nace la cabecita
y ahí nosotros tenemos que revisar si no tiene circular de cordón, rebatimos o cortamos y se va a producir el nacimiento del hombro, ¿verdad? Generalmente, preferentemente, primero tiene que nacer el hombro anterior, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacerle al bebé? Tratar de descenderle lo máximo posible cuando sale, ¿verdad? Porque si el bebé, nosotros hacemos nacer primero el hombro posterior, ¿qué va a pasar? Esto se puede trancar, ¿verdad?, bajo del pubis de la madre y se produce la distocia generalmente del parto, ¿verdad? Entonces, primero el hombro anterior, después levantamos el cuerpo del feto y nace el hombro posterior, ¿verdad? Y de esa forma ya generalmente se produce el nacimiento total del feto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente, ¿cuál es la otra parte del componente del trabajo parto? El motor. El motor está dado por el útero de la madre, ¿verdad? Que se contrae, ¿verdad? Contracciones periódicas, ¿sí? Y esas contracciones tienen que ser periódicas y efectivas, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que esta paciente tenga mínimamente 3 a 4 contracciones que duren más de 35 segundos, ¿verdad? Entonces nosotros controlamos en 10 minutos. Eso es una buena dinámica uterina y nos indica que ese cuello del útero se va a dilatar 1 centímetro por hora. Entonces el útero es el motor. El feto es el móvil, el útero es el motor, ¿verdad? Y tenemos otro componente que es la fuerza, ¿verdad? La fuerza de la madre, que es la fuerza o el pujo materno, ¿verdad? La madre entonces siente que el producto o el feto, la cabecita está en la pelvis, generalmente presiona los nervios pudendos, y eso le da la sensación de, ¿cómo se dice?, de tener ganas de irse al baño, y eso hace que la mamá haga fuerza o puje para poder descender o finalizar el nacimiento del feto, ¿verdad? Entonces necesitamos esos 3 componentes: móvil, motor y fuerza, ¿verdad?, para que se produzca el parto. Hablamos de parto fisiológico. El parto se puede complicar y puede haber un parto distóxico en estos 3 componentes también: en el móvil, en el motor y en la fuerza, ¿verdad? Entonces puede haber distocia, y en eso hablamos de parto distóxico, ¿verdad?, que nosotros generalmente tenemos que estar preparados, ¿verdad? Nosotros teniendo el diagnóstico de una embarazada de término en trabajo de parto, ¿verdad?, activo, nos hablamos el trabajo de parto activo a partir de 4 centímetros de dilatación, por lo menos 50% de borramiento del cuello, ¿verdad?, con membrana íntegra o rotas, ¿verdad? Entonces eso nos indica que el parto se va a producir dentro de las 9 a 12 horas. Porque si tiene una buena dinámica, ese cuello se va a dilatar 1 centímetro a 1,5 centímetros por hora, ¿verdad? Entonces eso nos va a indicar más o menos el tiempo en que ese feto va a nacer, ¿sí? Y cómo nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos una paciente que está en trabajo de parto, ¿verdad?, que su parto se va a producir dentro de las siguientes horas de nuestra guardia o de donde nosotros estemos. Nosotros tenemos que prepararnos para el parto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos generalmente para el parto, ¿verdad? Tenemos que brindarle ¿cómo se dice?, el mínimo, ¿cómo se dice?, infraestructura para que ese parto sea con mínimas complicaciones y ese feto nazca saludable. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos generalmente un hospital
mínimamente que tenga quirófano, que tenga banco de sangre y que tenga servicio de neonatología. Eso es lo ideal. Entonces nosotros, para brindar la seguridad que por si tenemos algunas complicaciones, vamos a tener cómo hacer frente a las complicaciones, ¿verdad? Y necesitamos una cama, ¿verdad? Generalmente ahora se habla el parto con mínima intervención, ¿verdad? Entonces, generalmente la madre tiene que estar acompañada de un ser querido, ¿verdad? Que le acompañe durante el proceso los periodos por el cual pasa el trabajo de parto, y ella puede tener en la posición que ella quiere, ¿verdad? Como ella se sienta más a gusto, ¿verdad? Y generalmente puede ser en la cama, en la camilla, inclusive en el piso, ¿verdad? Ahora se usa la pileta, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El pelo pincho se llama, ¿verdad? Entonces, que se puede hacer también. Bajo la ducha también se le puede hacer el parto, ¿verdad? Pero siempre nosotros pregonizamos el parto institucional, ¿verdad? Donde nosotros le vamos a brindar toda la seguridad y que vamos a poder hacer frente a las complicaciones. Si yo hago un parto domiciliario, yo tengo que tener la infraestructura de que si esa paciente tiene que entrar a una cesárea, que haya una ambulancia o un móvil donde yo pueda hacerle llegar rápidamente en un hospital, ¿verdad? Y no se complique ese parto, ¿verdad? Entonces, ahora se preconiza mucho eso, el parto en la casa, ¿verdad? Entonces, pero yo tengo que tener la infraestructura y dónde llevarle a mi paciente si se complica, ¿verdad? Inclusive se puede improvisar un quirófano en la casa de la paciente, espectacular, ¿verdad? Ustedes saben lo que nosotros necesitamos para el quirófano es una sala estéril, ¿verdad? Y la anestesia, ¿verdad? Entonces, por lo menos tener un lugar donde nosotros llevarle a nuestra paciente. Pero en el parto institucional, generalmente nosotros necesitamos una camilla, ¿verdad? Una cama ginecológica donde nosotros podamos ponerla a la paciente, ella puede abrir la pierna y nosotros podamos trabajar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener nuestra bioseguridad, ¿verdad? Gorra, tapaboca, bata y cubre pie y guante, ¿verdad? O sea, que la bota y el guante, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar bien preparados, ¿verdad? Con la bioseguridad, porque vamos a trabajar con fluidos, generalmente sangre, el líquido amniótico, ¿verdad? Que puede salpicarlo, ¿verdad? Y usar generalmente gafas, ¿verdad? Para proteger también el ojo. Yo me acuerdo cuando era interna en ginecología, había una paciente que estaba en trabajo de parto en periodo expulsivo, ¿verdad? Y tenía bolsa íntegra, ¿verdad? Y nosotros le hicimos su admisión, ¿verdad? Ya en el hospital nacional. La admisión, o donde nosotros le veíamos a la paciente para ingresar, era lejos, era más o menos un pasillo largo, así de 10 metros más o menos, ¿verdad? Y la paciente estaba ya en periodo expulsivo. Nosotros le trajimos la silla de ruedas, le trajimos el sala de parto, le pusimos la camilla y se veía ya la cabecita y la bolsa prominente. No hubo tiempo de ponerme guantes, nada. Se rompió la bolsa, ¿verdad? Y yo traía 1 litro de líquido amniótico directo. Y después le hicimos su análisis a la paciente y tenía su VDRL 1 en 125. O sea, que tenía sífilis. Yo me acuerdo que andaba con mi medicilina
Y me puse las 3 dosis porque no esperé el tiempo, porque 15 días a un mes me da para que salga reactivo, pero yo ya me puse antes, ¿verdad? No sé si me iba a tener sífilis o no, ¿verdad? Pero la paciente tenía VDRL 1 en 128, altísimo de su titulación, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante la bioseguridad, pero a veces en la guardia de maternidad no hay tiempo. Muchísimas veces nos hicimos parto sin guantes, sin nada, ¿verdad? Entonces, lo ideal es estar como se está en las emergencias ya todo el tiempo con guantes, ¿verdad? Que es lo ideal, ¿verdad? Pero no hacer. Entonces, generalmente tenemos que tener todo preparado, ¿verdad? Insumo para canalizar una vía periférica, tenemos que tener oxitóxico. Ustedes saben que cuando nace el bebé nosotros tenemos que hacer la atención activa del tercer periodo, ¿verdad? Que es el alumbramiento. Entonces generalmente utilizamos oxitóxico para hacer el alumbramiento. Tenemos que tener jeringa, ¿verdad? Tenemos que tener una cajita de instrumentales, ¿verdad? Que cuando nace el bebé nosotros tenemos que cortar el cordón umbilical. A veces necesitamos hacer algún procedimiento en la vulva de la madre, necesitamos a veces hacer anestesia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todos los materiales necesarios para atender ese parto, ¿verdad? Y una cunita, ¿verdad? Donde generalmente se asiste al recién nacido. El recién nacido, generalmente nosotros, si estamos en un hospital, tenemos que tener un profesional que es la pediatra o la neonatóloga, ¿verdad? Que cuando nuestra embarazada ya está por nacer su bebé, le avisamos, ¿verdad? Y ella generalmente calienta la cervocuna, ve sus, ¿cómo se dice?, materiales de reanimación, su vitamina K, ¿verdad? Para hacerle la ascesia del ojito, ¿verdad? Entonces ella tiene también un paquete, ¿verdad? Donde tiene las mantas para limpiarle al bebé, secarle, ¿verdad? Y hacer la primera asistencia del recién nacido, ¿verdad? Generalmente nosotros los obstetras tenemos que estar capacitados para hacer los primeros, o sea, la primera atención del recién nacido. Si no tenemos pediatra, tenemos que tener la capacitación de recepción del recién nacido, ¿verdad? Porque no siempre vamos a tener una pediatra. Entonces tenemos que estar capacitados para atender al recién nacido también, ¿verdad? Generalmente nace el bebé y se va a producir el alumbramiento. Nosotros generalmente tenemos un tiempito para que se produzca el alumbramiento, entonces ahí podemos atender al bebé. Pero siempre es mejor tener un profesional que se encargue de eso, ¿verdad? O en tu equipo, ¿verdad? Una obstetra o una licenciada que está capacitada en recepción del recién nacido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Le colocamos a la paciente, ya la paciente está con dilatación completa, que nosotros dijimos que hablamos de dilatación completa cuando el cuello está totalmente abierto, ¿verdad? Nosotros tocamos totalmente la cabecita, ¿verdad? Generalmente si hacemos un tacto, nosotros vamos a tocar toda la cabecita ya en la vagina, ¿verdad? Un cuello dilatado y bordado, ¿verdad? Realmente nosotros ya no sentimos nada y a veces puede estar con bolsa íntegra o bolsa rota, ¿verdad? Entonces nosotros ahí hablamos que la paciente está con dilatación completa, ¿verdad? Y generalmente a nivel del descenso de la cabecita generalmente está perineando o nosotros vemos ya la cabecita en la rima vulvar, ¿verdad? Que a veces desciende y vuelve a subir, desciende y vuelve a subir. Nosotros hablamos que estamos
en el tercer o cuarto plano de O, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el bebé ya va a nacer, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros le preparamos a la paciente, generalmente le ponemos en posición ginecológica, ¿verdad? O litotónica, o si la paciente quiere en la cama, generalmente sí o sí tiene que abrir la pierna, ¿verdad? Las indígenas generalmente tienen su bebé de cuclillas. Generalmente se sienta y ahí vos tenés que agarrarla al bebé para que no se caiga en el piso o en la cama. Entonces le colocamos en posición ginecológica, ¿verdad? O litotónica en este caso porque tiene el soporte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esta pierna sale. Generalmente acá se le asegura la piernita para que no caiga, ¿verdad? Bajamos esto. Tenemos que tener un basurero, ¿verdad? Y hacemos la asepsia, ¿sí? La asepsia, ¿verdad? Nos colocamos el guante. ¿Quién se quiere vestir? Eu tô filmando. A ver el guante. Esta es la figura. Guante. Generalmente necesitamos un banquito también para estar cómodo para atender el parto, un basurero. Mas aí na minha você não vai fazer isso. Y ahí te vas a poner la pata, ¿sí? Yo tenía que decir mal. Observaram. Acabou com o vídeo. No me querés llamar para que no arme ya, no sé. Te voy a tener acá tu instrumentales, ¿verdad? Acá tenés el antiséptico, ¿verdad? Que vas a usar. Generalmente con una pinza larga. Una pinza larga, ¿verdad? Sí, ahí vos. ¿Qué vas a hacer? Puede ser suero, puede ser pior, puede ser el otro, ¿verdad? Entonces le hacemos una buena limpieza, limpiar bien. Generalmente la asepsia perineal se hace en bajo vientre, ¿verdad? Generalmente bien, toda la parte de bajo vientre, nos vamos al periné, la vulva, el muslo, ¿verdad? De adentro para afuera, ¿verdad? Por dos lados y por último lado. Eso se desecha y se hace otra vez, ¿verdad? Entonces hacemos una buena sección, ¿verdad? Limpiamos todo bien y ahí colocamos generalmente
sí tenemos, ¿verdad? Le colocamos que sí tenemos acá el campo, ¿verdad? Generalmente esto le colocamos uno sobre por debajo del períneo, ¿verdad? Lo empezamos por acá. Otro colocamos sobre la panza, ¿verdad? Ahí. Voy a colocar el dedo. Y las piernas, ¿verdad? Cubrimos las piernas para no contaminar, ¿verdad? Porque las piernas, a veces la paciente te patea, ¿eh? Y una buena luz, ¿sí? Una buena fuente de luz para que nosotros podamos. ¿Qué es lo que tenemos que controlar en nuestra embarazadita? Signos vitales, ¿verdad? Presión arterial, temperatura, ¿verdad? Frecuencia cardíaca, ¿verdad? Dinámica uterina, ¿verdad? Latido cardíaco fetal. Entonces nosotros tenemos una herramienta, ¿verdad? Para seguir o monitorizar el trabajo de parto que se llama el parto uterino, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos el seguimiento de nuestro trabajo de parto por el partograma y también nos sirve para tomar conducta, ¿verdad? De acuerdo, si hay alguna alteración, entonces nosotros tenemos que tomar algunas medidas. Sí, adelante. ¿Quiere que le ponga al revés? Acho que não vai dar pra fazer muito parto, doutora, que o gelzinho tá acabando. Mas acho que tem uns 2, máximo 3. Consegue fazer. Vai desmaiar aí, mano. A seu pai. As compressas tá ali. Se quiser um banquinho. Banquito. Ahí. Generalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tratar del bebé va a ser su rotación, ¿verdad? Que dijimos, ¿verdad? Rotación interna, flexión, ¿verdad? Y desprendimiento. Se desprende, entonces generalmente cuando hace su desprendimiento puede afectar acá el perine y hacer los desgarros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Proteger el perine, ¿verdad? Y con esta mano dirigir el desprendimiento de la cabecita. ¿Puede? Pode. Ahí nosotros
y generalmente dejamos que el bebé descienda sobre nuestra mano y le alzamos sobre la pancita de la madre. Y generalmente está el cordón, ¿verdad? Que queda generalmente, este se desprende. É porque os alunos rasgaram o outro cordão. Ahí nosotros le colocamos al bebé, generalmente vemos si respira, vemos ahí y le entregamos al pediatra, ¿verdad? Y ahí generalmente se queda, ¿verdad? El cordón y esperamos de 1 minuto, ¿verdad? Hasta que deje de latir y ahí pinzamos, ¿verdad? Y cortamos y ahí después hacemos el alumbramiento, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el alumbramiento? Dijimos que hacemos el alumbramiento dirigido, le colocamos 2 ampollas de oxitocina intramuscular y generalmente hacemos tracción y contratracción, ¿sí? Entonces acá nosotros colocamos nuestra mano, masajeamos el útero y la placenta se va a ir desprendiendo en 3 a 5 minutos generalmente, ¿verdad? Y ahí nosotros hacemos una tracción sostenida, no estiramos, ¿verdad? Sostenemos y eso va a ir descendiendo y vamos a ver generalmente cuando la placenta se asoma en la rima vulvar y después se desprende y ahí hacemos una rotación que es la maniobra de dormir, ¿verdad? Y sacamos, miramos si está íntegra y desechamos. Después revisamos el periné, si no hay desgarro, si no hay laceración, si no hay algo que tengamos que reparar. Y el globo de seguridad espinal tiene que estar bien formado, ¿verdad? Que es la contracción del útero posterior al alumbramiento. Entonces verificamos si no hay mucho sangrado, porque puede haber atonía, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener algunas medidas, ¿verdad? Si está íntegro, ahí termina el parto, le limpiamos toda la paciente, le esperamos un ratito y se va a cruzar. Y se le controla generalmente por 2 horas postparto, ¿verdad? Porque las hemorragias se producen en las primeras 2 horas en el del postparto, ¿verdad? Entonces que son complicaciones que puede haber, ¿verdad? Y si es que hay sangrado o hay desgarro, eso hay que reparar, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Y después hacer el alumbramiento y todo eso, ¿verdad? Pero cuando hay distocia, ¿verdad? Lo que a veces se complica el parto, ¿sí? ¿Sí? ¿Verdad? Y dirigir la salida de la cabeza. Entonces una mano aquí, mira, así. Este es así, así. Y este es acá. Quando der o sinal. ¿Ya? ¿Preparado? Dale, mami, fuerza, fuerza, fuerza que ya me hace bebé. Vamos, vamos. Dale. Eso. Uno más fuerza. Vámonos. ¿Qué pasó? É que tem que ajudar. Chama um médico. Ele tem que ajudar a dilatar. Ahí, tienen que ayudarle acá. Ah, é? Sí. Tem que ajudar então. A cabeça do bebê é meio grande. Isso aí é fácil. Ajuda a dilatar aqui. Dale, vamos, mami, vamos, que ya viene todo. Pues ahí como muy bien. Y ahí esperamos 1 minuto más o menos, pinzamos el cordón hasta que deje de latir, le entregamos al pediatra, generalmente el pediatra hace ahí los primeros, Aí, puxa. ahí los primeros cuidados, ¿verdad? Y ahí después voy a hacer el alumbramiento. Generalmente la enfermera o la ayudante ya coloca las 2 ampollas de oxitocina intramuscular y hacemos tracción y contratracción de la Tração é feita placenta. com 2 dedos. Acá está assim. la pinza, ¿verdad? Generalmente Ah, se com a pinza, pinça. se pinza
kosher, ¿verdad? Kosher se queda acá por el cordón del bebé y por el cordón que se quedó de la placenta, ¿verdad? ¿Trae con tu placenta? Acá, está pinzado esto. En nuestra cajita tiene que haber 2 kosher, tiene que haber una tijera, una como es, porta aguja, ¿verdad? Porque por si necesitamos suturar, ¿verdad? Entonces esto generalmente está, ¿se puede pinzar? Só no comprar, doutora. Ahí. Generalmente esto está pinzado, ¿verdad? Y esto es lo que va a ir descendiendo, ¿verdad? Va a ir descendiendo, ¿verdad? Y ahí va a hacer la tracción sostenida. Y esto va a ir cayendo ahí y ahí vos te vas acercando y alumbrando, ¿verdad? Y después esto va a aparecer acá en tu rima vulvar. Esto estaba pinzando aquí. Y ahí, cuando y acá, tu punto de atracción acá, así tu mano ahí, y con este hacerlo que el útero se contrae. Ahí sale y vos le rotás para que salga, porque esto generalmente están las membranas ovulares acá. Entonces, esta cara, ¿cuál es? Materna, ¿verdad? Que generalmente es violácea y tiene los cotiledones, ¿verdad? Y es como parece una espuma, ¿verdad? De sangre. Y la parte que está el cordón generalmente es grisáceo, ¿verdad? Porque tiene las membranas ovulares y está el cordón, ¿verdad? Insertado en el medio, ¿verdad? Entonces nosotros revisamos nuestra placenta si está íntegra y si está íntegra desechamos. A veces falta pedazo, entonces tenemos que revisar la cavidad uterina porque eso puede producir sangrado, ¿verdad? Y generalmente produce atonía y sangrado postparto, ¿verdad? Que es una de las emergencias obstétricas. ¿Uno más? ¿Quién quiere hacer un parto más? ¿Ya? Pode ir? Sí. Você só lembra de ajudar. Eso es lo que uno tiene que hacer. Eso, muy bien, mamá, muy guapa, muy guapa. Ya está, y ahí, fica ahí. Ahí ya lloró, bebé, dale pediatra. Ahí eso, se queda acá así. Sí, ahí espera, más acá, colocar acá tu mano, esta mano acá, y este con este, hacer la tracción sostenida, ahí cayendo, hasta salir, y cuando sale, cortar. Sí, ahí saca despacito, porque si no se puede quedar restos adentro, ¿verdad? Entonces eso es lo que no queremos. El alumbramiento activo colocamos 2 ampollas de oxitocina intramuscular o endovenoso, era engordo, y eso que hace acorta, ¿verdad? El alumbramiento, ¿verdad? Hace una contracción uterina y desprendimiento de la placenta en 3 a 5 minutos más o menos después del nacimiento, ¿verdad? Entonces eso hace que el alumbramiento se acorte y que sangre menos, ¿verdad? Si vamos a esperar el alumbramiento fisiológico, generalmente dura de 40 minutos a 2 horas. Entonces, si es más de 2 horas ya es prolongado, entonces hay que ver qué pasó. Entonces, por eso se hace el alumbramiento dirigido para disminuir el tiempo y el sangrado, ¿sí? Estamos.